Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro tema de esta semana con respecto a lo que son los ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas. Teniendo en cuenta que los compuestos que vamos a ver son sobre grupos carboxílicos, que es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica, no solo los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo. Es el grupo del cual se deriva una gran familia de compuestos. ¿Sabías que los aromas y sabores de muchas frutas, como el plátano, acetato de isopontilo, que es uno de los componentes, y la manzana, glutamato de metilo, que es uno de sus componentes, proviene de moléculas que contienen los grupos éster? Estos compuestos se pueden sintetizar a partir de ácidos carboxílicos, con una reacción llamada esterificación de Fischer. En esta oportunidad veremos nomenclaturas principales, reacciones y derivados de ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas. Para tener conocimiento, los arándanos es una fruta antioxidante por excelencia, el cual contiene ácido cítrico y también ácido benzoico. Estos últimos muy utilizados como conservantes de alimentos. Por otro lado, el ácido benzoico se emplea en la producción de perfumes, saborizantes y también como agentes antifúngico y otros. Para nuestro tema que vamos a desarrollar, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el grupo funcional que caracteriza a los ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas? ¿Qué uso se le da a los ácidos carboxílicos? ¿Qué sustancias generan los aromas agradables de las flores y frutas? ¿Qué son las aminas y las amidas? ¿Y qué sustancias de la vida cotidiana que pertenecen a estos compuestos conoces? Bien, con el desarrollo de nuestro tema, entonces, daremos luego respuesta a cada una de estas interrogantes. Nuestro logro de sesión de nuestro tema es que al finalizar la sesión de clase, el estudiante nombra y formula compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados, como son ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas, teniendo en cuenta las características y propiedades de los compuestos orgánicos, en base a las reglas de la nomenclatura, YUPA, y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica, con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a ver sobre los ácidos carboxílicos, propiedades, nomenclatura, reacciones químicas y aplicaciones industriales. De igual manera, veremos ésteres, propiedades, nomenclatura, reacciones químicas, aplicaciones industriales. Aminas, propiedades, nomenclatura, reacciones químicas y aplicaciones industriales. Y amidas, propiedades, nomenclatura, reacciones químicas y aplicaciones industriales. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos que se caracteriza porque contienen el grupo carboxilo como parte de su estructura. Este grupo carboxílico bastante conocido y que identifica a este grupo de compuestos y que a la vez le da esas características que tienen estos compuestos que pertenecen a este grupo funcional, es el COH, ¿cierto? El cual, como lo vemos, se puede determinar de estas diferentes formas. Los ácidos carboxílicos se clasifican de acuerdo con el sustituyente enlazado al grupo carboxilo, los cuales pueden ser alifáticos, o sea, de cadenas abiertas, cadenas cerradas, o aromáticos, basados en la estructura del benceno, como lo vemos en estos ejemplos. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por el grupo carboxilo, como ya hemos indicado,
unido a un grupo alquilo arilo. Cuando presentan un solo grupo carboxílico, se le denominan monocarboxílicos o ácidos grasos. El primer miembro de la serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico, o también conocido como ácido fórmico, el cual se encuentra en la naturaleza segregado por las hormigas. Ahí tenemos la fórmula del ácido fórmico y el grupo funcional que lo caracteriza a este grupo de compuestos ácidos y que está conformado por un solo carbono. Luego tenemos el ácido de dos carbonos, el más simple, son los ácidos más simples, más sencillos, de dos carbonos en este caso, que viene a ser el ácido etanoico, o también conocido como ácido acético, que es un ácido alifático porque es de cadena abierta. El primer miembro del grupo aromático es la fenilmetanoico o ácido benzoico, el cual se basa en la estructura del benceno. Por eso toma el nombre de ácido benzoico. Cuando presenta dos grupos carboxílicos, los ácidos se le denominan o se le llaman dicarboxílicos, siendo el primer miembro de la serie alifática, ¿no?, de este tipo de ácidos, por presentar dos grupos funcionales ácidos, es el 1,2 de etano dioico, o también conocido como ácido oxálico. Aquí lo vemos la estructura del ácido etano dioico o ácido oxálico, y acá tenemos la estructura de otro ácido eh, dicarboxílico, pero de tres carbonos, mientras que el etanoico o el ácido etanodioico es de dos carbonos, ¿cierto? En el sistema Yupa, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman anteponiendo la palabra ácido y combinando con la terminación oico. La numeración inicia asignando el número 1 al carbono del que está en el grupo carboxílico y continuando por la cadena más larga que incluye al COH, que es el grupo que lo identifica este tipo de compuesto, ¿no? Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos que pasan a nombrarse como sustituyentes. Acá tenemos algunos ejemplos sobre cómo se nombran a estos compuestos, a los cuales se les conoce como nomenclatura de los ácidos carboxílicos. De haber sustituyentes, se nombran en orden alfabético, seguido el nombre de hidrocarburo, como ustedes lo ven, en este caso el ácido 4-hidroxi, 3-metilpentanoico, o el ácido 2-bromo, 5-oxo-hectanoico. Si hay enlaces dobles o triples, se coloca la numeración de la posición del enlace doble o triple seguido de la terminación enoico. Las moléculas con dos grupos ácidos se nombran con la terminación dioico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, cuando es de un solo grupo funcional, ácido X4-enoico, de una cadena principal de 6 carbonos, o de dos grupos ácidos, pentano dioico, o el ácido BUC3-enoico, ¿no? Son ejemplos de ácidos que nos permiten identificar a estos compuestos. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, o sea, que es una cadena cíclica, se toma el ciclo como cadena principal y se termina con el nombre con la terminación carboxílico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este ácido que contiene el grupo funcional y una cadena principal cíclica, ¿no? Entonces su nombre será ácido ciclohexano carboxílico. Pero también tenemos otro ejemplo, caso de un ácido que tiene una estructura cíclica de 5 carbonos y su nombre es el ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. La terminación es carboxílico cuando son de cadenas cerradas. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alcanos y alquinos. Moléculas con dos grupos ácidos se nombran con la terminación dioico. Acá tenemos algunos ejemplos que nos permiten, lógicamente, identificar a este grupo de compuestos y darles un nombre, siempre recordando que para dar el nombre, la, la yupa nos dice que debemos siempre empezar por el carbono del grupo funcional carboxílico y buscando la cadena más larga, ¿cierto? Y si hay doble enlace, lógicamente la prioridad en la cadena principal de esos dobles o triples enlaces. El ácido carboxílico, como observamos, tiene la prioridad sobre cualquier otro grupo de compuestos.
En este caso acá tengo ejemplo de dos grupos ácidos en una misma estructura, entonces por eso la terminación dioico, ¿no? Como es de cuatro carbonos, ácido butanodioico. Acá también lo mismo, pero hay que tener cuidado dónde está el grupo funcional ácido. Muy bien, acá tenemos un ejemplo del ácido 3-ciclopentil propanoico, ¿no? Donde no es un ácido cíclico porque la cadena principal está en la cadena abierta. Algunas propiedades físicas tenemos aquí algunos ácidos, sobre todo donde se indica su nombre común, la fuente donde se encuentra, su nombre yupa, si es de un solo carbono, metanoico, ácido metanoico, siempre se inicia el nombre con la palabra ácido, en este caso, en este grupo funcional, el ácido propanoico, el ácido butanoico, ácido pentanoico y sus puntos de fusión y ebullición, ¿no? Algunas de las propiedades. Los ácidos carboxílicos se ebullen a temperaturas considerablemente más altas que los alcoholes cetonas-aldehídos de masas moleculares similares. Bien, los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebulliciones elevados debido a la presencia del doble puente de hidrógeno, también conocido como dímeros. Para romper los enlaces de hidrógeno y vaporizar el ácido es necesario que la temperatura sea muy elevada, ¿no? ¿Cómo se obtienen los ácidos carboxílicos? Se pueden obtener por aldehídos, a partir de aldehídos, por ejemplo acá, ¿no? El propanal, el cual en presencia de dicromato de potasio y medio ácido se transforma el propanal en un ácido, ¿no? En este caso de tres carbonos, propanalcho, y se obtiene el ácido propanoico COH, ¿no? De igual manera, también se pueden oxidar los alcoholes al poner en contacto al agente oxidante KMNO4. En el caso del alqueno, tenemos el propeno en presencia de un eh, oxidante fuerte, también como es el permanganato de potasio, se transforma en ácido etanoico y CO2. Son algunos de estos ejemplos. También los ácidos carboxílicos, al ponerse en contacto con bases, generan sales, ¿no? Por ejemplo, el caso del carboxilato de un metal. Ejemplo, si tenemos el ácido acético y lo ponemos en contacto con hidróxido de potasio, un ácido y una base, entonces genera el acetato de potasio. Obviamente como producto secundario agua, ¿no? También podemos tener reacciones de reducción en el cual el ácido carboxílico se pone en contacto con agentes reductores como el tetrahidrolito de aluminio y también tenemos estas reacciones en el cual el ácido butanoico, por ejemplo, se pone en contacto con agentes, ¿no? Agentes que reducen como el tetrahidrolito de aluminio y se convierte en un alcohol, o sea, de ácido butanoico de ácido se transforma en un alcohol. El ácido butanoico a butan 1. Los ácidos carboxílicos se reducen a su respectivo alcohol primario usando como agente reductor el hidruro doble helio de aluminio, ¿no? Son algunas de las reacciones. También sirve para obtener ésteres. Los ácidos carboxílicos reaccionan con los alcoholes dando lugar a la obtención de ésteres, al cual se denomina reacción de esterificación. En esta reacción, por ejemplo, se pone en contacto un ácido con un alcohol, por eso que se le denomina
a esta reacción de esterificación porque el producto principal que se va a obtener de la reacción de un ácido y un alcohol es un éster, ¿cierto? Y esta reacción de obtención de éster se llama reacción de esterificación de Fischer, ¿no? Se llama. ¿Qué uso de aplicaciones se tiene con los ácidos? El ácido acético se ve en algunas bebidas, en algunas sustancias también por las características y propiedades que tiene. También tenemos el ácido cítrico que está presente en las frutas, el ácido sálico que da sabor amargo. Acá luego tenemos, bien, tenemos ahí algunas de las aplicaciones, ¿no? Ahora tenemos los ésteres, que son un grupo de compuestos naturales que generan olores agradables o aromas agradables en las frutas y flores. Los ésteres son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos en los cuales se sustituye el grupo hidroxi o H de los demás, ¿no? El grupo funcional es conocido como carboxilato y tiene por fórmula general el RCOR o el ácido arílico también, ¿no? Basados en la estructura del benceno. Como ya hemos visto en la esterilización de Fischer, es una de las muchas reacciones para obtener ésteres en el cual se pone en contacto un ácido, ¿sí?, y un alcohol. Esa se llama reacción estírica. En Fischer, nomenclatura se nombran utilizando los nombres comunes de los ácidos donde terminan ico y se cambia por átomo. Y luego se nombra el grupo alquilo-alilos unido al... Bien, acá tenemos algunos ejemplos de ácidos que dependiendo de la cantidad de carbono y el grupo funcional, van a tomar el nombre, ¿no? Ácido acético, también conocido en su nombre común, que viene a ser el acetonoico, el cual al reaccionar genera lo que es el acetato de metilo, ¿no? También tenemos, de acuerdo a la cantidad de carbono de la cadena principal, que corresponde a la parte del ácido, de 3 carbonos el propanoato y de etilo que viene del alcohol, o también propionato, ¿no? Y así tenemos una serie de compuestos que pueden darse de acuerdo a su estructura, a la cual se llama la nomenclatura igual, ¿no? Tener en cuenta que los ésteres provienen de los ácidos carboxílicos, por lo tanto, si la terminación es oico de un ácido, entonces esta terminación debe cambiar para los ésteres, el cual el oico debe cambiar por ato o ato, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el metanoato de etilo. Muy bien, ahí tenemos entonces el metanoato de etilo o el etanoato de propilo. Va a depender de la estructura de cantidad de carbono que contenga la sustancia, ¿no? Metanoato de metilo, etanoato de metilo, butanoato de metilo, propanoato de etilo, ¿no? Cuando el grupo éster, o sea, el CO, que es el que caracteriza a los ésteres, va unido a una cadena cíclica o cerrada, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato, o sea, si hubiese algún
eh, alguna estructura, ¿cierto? Como en este caso, ¿no? Entonces, en el caso de los ésteres derive de un ácido ramificado, se debe indicar la posición de los grupos alquilo, considerando el carbono del carbonilo como número uno, ¿no? O sea, es cuando son ramificaciones. Algunos nombres o nomenclatura yupa para estos compuestos ésteres. Por ejemplo, los ésteres son grupos prioritarios, se tienen prioridad, sobre aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas. Los ácidos carboxílicos y anhidridos tienen prioridad sobre los ésteres que pasan a nombrarse como sustituyentes alcohol y carbonilo. O sea, ese ya es en el orden de prioridad, ¿no? Algunas propiedades de los ésteres, hidrólisis de ésteres cuando reaccionan, ¿cierto? En presencia de hidróxido de sodio, agua y... Entonces tenemos ahí algunas reacciones que cumplen estos compuestos como son la hidrólisis, la aminólisis, la reducción de ésteres, los cuales reducen hasta alcohol, ¿no? Algunos ésteres que podemos encontrar en las plantas, en las flores, está, por ejemplo, el formiato de etilo, cuya fórmula... Luego tenemos a las aminas, cuál se va a caracterizar porque tienen como elemento principal el nitrógeno, ¿cierto? Y la parte ya carbonada, ¿no? Pues vienen a ser los R, ¿no? Se le dicen también a estos compuestos que son derivados del amoníaco. ¿Por qué? Porque al eliminar un hidrógeno y reemplazarlo por un radical orgánico, entonces genera ya la amina, ¿no? Las aminas se pueden clasificar de acuerdo a su grado de sustitución con el nitrógeno. Entonces, una amina es primaria si está unido a un solo. Bueno, las aminas, de acuerdo a los estudiantes que pueden ingresar, pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Eso va a depender, lógicamente, si tiene un solo sustituyente de los tres que tiene para sustituir o si sustituyen los tres, ¿no? El grupo R está representando a las cadenas carbonadas, ¿cierto? A la cadena de carbono. ¿Qué nomenclatura tenemos en las aminas? Las aminas primarias siempre se nombran agregando el sufijo amina. El nombre de, en el caso de las aminas, hay aminas que son de cadenas abiertas. Como lo podemos visualizar, hay que tener en cuenta la ubicación del grupo amino para poder tener en cuenta para su nombre.
Hay aminas que pueden ser secundarias, terciarias, como también hay aminas asimétricas, ¿cierto? Los cuales se nombran ordenando, obviamente, cada uno de los componentes. De acuerdo a la nomenclatura yupa, entonces se busca de igual manera la cadena principal, luego se verifica los radicales y su ubicación dentro de la cadena principal, y luego da el nombre. Entonces, son algunas de las nomenclaturas. En el caso de la anilina, es de compuesto. Muy bien, tenemos también algunas sustancias con estructuras cíclicas. Dentro de las más conocidas es la anilina, cuya estructura se basa en el benceno, ¿no? Y de ahí una serie de derivados de la anilina. No olviden siempre tener en cuenta los procedimientos de Yupas para dar el nombre de un compuesto, ¿no? ¿Qué propiedades físicas presentan estos compuestos? Las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajos que los alcoholes. Así, la etilamina lleve 40 grados centígrados. Muy bien, entonces ahí tenemos algunos de estos compuestos, como son las aminas, ¿no? Algunas síntesis de aminas, por ejemplo, el caso del cloretano, en presencia de eh, amoníaco y calor, entonces va a generar etilamina. O en el caso del alcohol con el amoníaco, presencia de catalizadores, de torio y oxígeno, entonces va a generar la metilamina, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se generan o aplican estos componentes. ¿Qué propiedades químicas presentan los compuestos? Las propiedades químicas de las mismas son. ¿Qué aplicaciones se le pueden dar a estos compuestos que pertenecen a las aminas? Pues son productos que se aplican para la obtención de colorantes, en el campo de la medicina, también tienen aplicaciones, también en la parte agrícola, como nutrientes también de animales, una serie de compuestos. Y los alcaloides son un grupo de aminas muy activas, biosintetizadas que se dan en algunas plantas.
Dentro de los alcaloides está ahí pues la conina, la cocaína, la nicotina, la naftalina, ¿cierto? Algunos de estos compuestos que pertenecen a las aminas. Luego tenemos las amidas, que son derivados de los ácidos carboxílicos, donde el grupo OH es sustituido por un grupo amino, ¿no? Acá vemos, ¿no? El OH del ácido es sustituido por un grupo amino, ¿no? CON, acá era COH. Y de manera general se representa de esta forma, ¿no? CONH. O sea, porque estamos hablando ya de amidas. ¿Cómo se clasifican las amidas? También las amidas se van a clasificar en primaria, secundaria y terciaria. Va a depender también de eh, cómo se va desempeñando, ¿no? Entonces, algunos ácidos que pueden generar una estructura mucho más grande, ¿no? Para la nomenclatura de estos compuestos, su nomenclatura común para escribir el nombre común de una amida se debe reemplazar la denominación ICO, el ácido carboxílico, por una terminación amida. Algunos ejemplos de amidas tenemos aquí, por ejemplo, la metanamida. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos más sobre cómo se nombran, ¿no? Si ustedes ven de un solo carbono, metanamida, ¿no? De un solo carbono. De dos carbonos, etanamida. De tres carbonos, propanamida, ¿cierto? Y de cuatro carbonos, butanamida, ¿no? Son algunos de esos ejemplos. Bien, tenemos ahí algunas propiedades de estos compuestos amidas. Reacción de amidas con ácido nitroso. También hay reacciones de deshidratación. ¿Cómo se tienen las amidas? Bueno, se obtiene por deshidratación de sales de amonio y también hidratación de nitrilo, ¿no? Generando las moléculas de agua respectivamente. ¿Qué otras aplicaciones? Tenemos, por ejemplo, el caso de la metanamida, cuya fórmula es HCONH, es la más sencilla de todas las amidas, llamada también formamida. Es un líquido miscible con agua en toda proporción. Se prepara inicialmente haciendo uso de la... Entonces tenemos el ejemplo de amidas. Tenemos la etanamina, también llamada acetanamida, es un sólido cristalino. Y una de las amidas bastante conocidas es la urea, ¿no? La urea que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas justamente es como fertilizante.
También por la estructura que presenta es una amida, ¿no? El nylon, sintético, plástico. Luego tenemos otro tipo de material que tiene estas estructuras de las amidas, es el nylon, que es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Con el nylon se fabrican medias, paracaídas, alfombra, etcétera, ¿no? Una serie de aplicaciones. Bien, entonces espero que sirva de complemento lo que hemos trabajado en esta oportunidad. Gracias, jóvenes, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.